Gracias por escucharnos. 5 años de transmitir pura energía en la web. Muchas voces, un solo mensaje. Despertar. Todos somos OM. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar otros caminos te hace olvidar el anterior. Sobremesa con Blanca Bertó. Programa dedicado a entrevistas sobre temas de interés general en donde buscamos darte una opinión crítica y al mismo tiempo informarte sobre la actualidad. Comenzamos. Descansar mi pena, hasta la próxima vez. Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre estamos en Sobremesa con su amiga y servidora Blanca Bertó. Les saludo con mucho gusto, les deseo que tengan un excelente día. Nosotros lo estamos aquí celebrando que es miércoles 28 y celebrando pues muy seriamente, muy sesudamente la oportunidad de tener con nosotros esta tarde a un invitado muy especial con el cual vamos a charlar, a comentar y a tratar de llegar a algunas reflexiones muy importantes, tanto para mí en lo personal, como para mi compañero esta tarde en la mesa, como para ustedes. Deseamos y nos interesa mucho su opinión, sus comentarios, sus saludos. Pues vamos a hablar de un tema muy importante, muy candente en estas fechas, que es acerca de las caravanas migrantes en México. Pues bien, tengo el gusto de presentarles a Brahim Zamora Salazar. Muy bienvenido, Brahim. No, muchas gracias por la invitación. No, yo te agradezco mucho más el haber aceptado, porque sabes que es un tema que compromete mucho. Nos hemos dado cuenta que pues la televisión ha perdido credibilidad en esta época y que tenemos que recurrir a los especialistas, a la gente que sabe, a las redes sociales, a las editoriales, a leer y a investigar por nuestra cuenta, porque si no quedamos totalmente al margen de la información, al margen de la opinión y del compromiso que todos considero que en este momento de la historia de nuestro país debemos tener una postura, debemos asumir un compromiso y una opinión responsable. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo si no investigamos, si no buscamos, si no leemos y vamos a las mejores fuentes que tengamos a nuestra mano? Brahim, este micrófono también compromete mucho, por lo tanto de verdad te agradezco tu presencia. Vamos a abordar este tema, esperemos que no nos quedemos demasiado cortos, Brahim, porque pues da para toda la tarde. Seguro. Y permíteme, antes de seguir avanzando, recordarles a todos nuestros amigos que estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, México, en directo, que a través de redes sociales ustedes pueden ver en este momento el programa o dejarlo para más tarde, que tengan más tiempo, tomándose un cafecito. El programa se queda en redes y lo pueden ver cuantas veces ustedes gusten y deseen, lo pueden compartir, nos pueden dar un me gusta y también en el canal de YouTube. El resto del tiempo permanecen allí nuestros programas para que ustedes los puedan buscar y volver a disfrutar. Pues nuevamente, muchas gracias por su compañía a Brahim Zamora, y voy a presentarlo, voy a decirles a ustedes, a comentarles que ha realizado estudios en lengua y literatura hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha participado en los Congresos Nacionales de SIDA desde 2002. Es docente en el Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, vocal del Consejo Estatal para el Control y la Atención del VIH-Sida. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad y presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad de Género, aquí en la ciudad de Puebla. Actualmente es coordinador del área de desarrollo institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Blogger en elaltoper.com dentro de la sección 88 segundos y colaborador para el periódico digital eConsulta. Pues Brahim, qué gusto. No, muchas gracias. Vamos a platicar de nuestro tema, para el cual te he pedido tu participación y tu apoyo
puesto que como activista social sé que esas causas te llegan profundamente. Sí. Y que es parte de tu vida, el preocuparte por los derechos humanos, por los problemas de género, de sexualidad, VIH, SIDA, pues son todos problemas de mucha actualidad en los cuales la sociedad necesita la participación de los ciudadanos, de activistas como tú. No, muchas gracias. Sí, creo que eso has dado en el clavo en términos de la participación, es decir, hay que participar y hay que estar activos en estos temas, no solamente opinar, ¿no? Y también entender que la opinión no necesariamente es conocimiento, no necesariamente está expresando un saber. Eso es muy importante ahora en tiempos de redes sociales, sobre todo en temas complejos, como el de la migración, ¿no? Candentes. Sí, ¿no? Temas candentes también que pueden confluir con muchos puntos de vista. Creo que lo importante antes de emitir una opinión siempre es por lo menos informarnos, lo que decías al principio, ¿no? Buscar las fuentes, ir a las fuentes más confiables que podamos tener, aprender a distinguir entre una opinión personal y un hecho concreto en un contexto específico, eso es muy importante, y tener como la mayor información posible para poder emitir una opinión. Y si no la emitimos, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, es mejor, quizás. Sí, a veces es mejor como no decir o no hablar en nuestras redes sociales sobre ciertos temas, si es que aún hay como cosas que estamos dudando, ¿no? Como todo nuestro auditorio sabe, el día 19 de octubre nos despertamos con una noticia que caía como un balde de agua fría, ¿no? Un grupo muy numeroso de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, irrumpían la frontera sur de nuestro territorio nacional de manera violenta, pareciera sin control. Las imágenes que podíamos ver a través de la televisión o en redes eran de verdad pues muy impactantes, y en lo personal debo confesarte, Brahim, que a mí me sorprendió muchísimo. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Este fenómeno migratorio existe en nuestro país y son numerosísimos a lo largo del año, cientos de miles de inmigrantes centroamericanos que cruzan el país. ¿Te acuerdas de la bestia del tren? Sí, claro. Bueno, es famosísimo en todo el mundo, de la ayuda que les dan a estos migrantes en Chiapas, pero como que todo estaba pues controlado y no nos causaba tanto temor, tanta zozobra como en estos días, sobre todo cuando no podemos vislumbrarlo como un fenómeno a nivel internacional y entender que México no es el único país que está atravesando una crisis migratoria, que estas crisis se han desatado en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en Medio Oriente, en Europa, y a partir del 2015 se han acelerado. Entonces, por principio, creo que habría que ubicarlo así, ¿no? Como un fenómeno multidimensional, que Europa está plagado. Sí, claro. Sí, me parece que es importante como puntualizar algunas cosas que estás mencionando. Primero, me parece que la situación en nuestro país realmente nunca ha estado bajo control, ha estado contenida. Pero no bajo control. Más bien, México ha recibido una serie de recomendaciones internacionales en torno al maltrato que sistemáticamente se lleva a cabo en contra de los migrantes centroamericanos. Sí, un poco de lo que los mexicanos nos quejamos sobre el maltrato que reciben nuestros connacionales en Estados Unidos, se replica en un modelo, digamos, no escrito, pero sí hecho práctica por parte de las autoridades migratorias mexicanas contra los migrantes centroamericanos especialmente. Hay una crisis humanitaria en Centroamérica, especialmente en Honduras. Eso hay que entenderlo, o sea, hay que entender también como cuáles son las causas por las que las poblaciones se mueven a lo largo del mundo, no solamente en América o en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Asia, hacia digamos, los centros de mayor desarrollo, es el norte global, ¿no? Claro.
son causas diversas. En el caso de Europa, por ejemplo, puede ser la guerra, los refugiados sirios que van huyendo de la guerra y que están entrando a un montón de lugares de Europa y que ahí tienen que ver con una condición de refugio y de asilo, ¿no? Y además, por supuesto, los migrantes africanos y sudamericanos, que ya muchísimo a España, a Francia, a Inglaterra, que si vienen en cierto sentido huyendo de la violencia, por un lado, y por otro lado en la búsqueda de oportunidades económicas. Sí. Es decir, no hay ya posibilidades de desarrollo en sus países de origen y van moviéndose hacia el norte. Es un poco lo que pasa aquí. Es decir, recordemos que Honduras tuvo un golpe de Estado hace algunos años. Está en una crisis muy fuerte en términos económicos y políticos. Hay muchísima violencia en Honduras. Lo mismo ocurre en el resto de Centroamérica, salvo Costa Rica probablemente, y Panamá. Pero digamos Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son países con economías muy frágiles, pero también con una estructura política muy frágil. Y la situación de los derechos humanos, especialmente la seguridad y el derecho al trabajo, pues prácticamente no están garantizados. Un poco como en México, ¿no? Es decir, no es que México esté muy, muy lejos de esa situación, solo que México, al ser un país tan grande, presenta otras dinámicas y realidades, ¿no? Son dinámicas muy regionales, muy en ciertas zonas del país, muy focalizadas y no generalizadas como el caso de Honduras, que son países muy pequeños, además. Muy pequeños y históricamente supeditados a los intereses de los grandes países y los más poderosos imperios. En este caso dependen totalmente para su sobrevivencia más o menos digna pues de los apoyos de Estados Unidos y organizaciones internacionales, porque países pequeños muy vulnerables y con un desarrollo muy escaso y muy atrasado con respecto a otros. En octubre del 2017 Honduras atravesó un proceso electoral que fue violentado a través del fraude, de un megafraude burdo, descarado y muy poco creíble ante la opinión internacional, ¿no? Entonces se impone el gobierno de Juan Orlando Hernández y pues en estas condiciones llevan un año viviendo los hondureños, ¿no? Va un gobierno impuesto por una corrupción tremenda a través de una terrible corrupción y fraude. Y se menciona que la actividad número 1 de Honduras es el narcotráfico. Han padecido también, han sido asolados por fenómenos naturales, inundaciones, deslaves, derrumbes. Súmale a eso la violencia que ha ejercido este nuevo gobierno para poder sostenerse, ¿no? Incluso un estado de queda para controlar el natural enojo, ira del mismo pueblo hondureño, ¿no? En esas condiciones pues deciden emigrar. Aquí lo interesante es, Brahim, cómo poder distinguir en toda esta avalancha de información, en este tsunami que ahora tenemos en México con respecto a estos inmigrantes, lo que realmente ayude a entender la situación y lo que no acicate más y lance más fuego sobre la hoguera, porque yo creo que eso es clave, Brahim, el entender el proceso que estamos atravesando para poderlo comprender mejor y como decíamos al principio, si vas a tomar acción o vas a opinar, que sea con profundo conocimiento, algo que ayude y colabore a calmar las aguas, porque la verdad está en México a través de redes sociales hay muchísima gente que está muy violenta y diciendo cosas terribles. Entonces, ¿cuál sería tu consejo como activista ciudadano frente a esta situación? Sí, hay que analizar por qué, ¿no? O sea, hay que pensar, ponernos a pensar un poco cuál es la situación en México. México es un país en el que discriminamos profundamente. O sea, la discriminación sí es una práctica cotidiana en nuestro país, es una práctica cultural, es decir, si hay es una manera de ir construyendo las identidades particulares de los mexicanos, no es que haya una identidad nacional.
México es un país tan grande y tan rico culturalmente que hay muchas realidades, ¿no? O sea, poco tiene que ver o poco une a un mexicano de la frontera norte de Tijuana con un mexicano del Istmo de Tehuantepec. Es decir, digamos, esos lazos culturales que nos unen unos a otros son muy delgaditos, ¿no? Además de la lengua y de algunos elementos muy particulares, ya en la vida cotidiana son muy pocos. O sea, ni la comida, ni las costumbres, ni las tradiciones, historia oficial, pues.